Buenas tardes, muchachos. Para la clase 9 hoy tenemos preparado la línea base del proyecto. Voy a explicarles muy por encima curva S y vamos a crear la columna de CPTP en Project. Entonces, bueno, para iniciar, les voy a mostrar esto desde mi proyecto del semestre pasado. Este fue del 2021. Porque acá pues les voy a mostrar que tenemos la duración, las medidas, o sea, la duración ya saben que lo sacamos con las cantidades y los rendimientos, que es algo que ustedes ya estaban haciendo. Ya tenemos el calendario, tenemos nuestras predecesoras. Si se pueden dar cuenta no me está saliendo el diagrama, entonces vamos a mostrarlo. Proyecto completo, listo. Que tenemos los recursos asignados, que son los, bueno, la mano de obra, los materiales. Aquí, bueno, acá tengo la columna, pero ahorita la vuelvo a crear. Bueno, un momento por acá. Primero, quiero que vean de la hoja de recursos cómo realizamos nosotros. Esto es una forma, nosotros la vimos más sencilla, pues lo estábamos haciendo en Excel y pues acá en Project, ¿no? Pero si ustedes quieren colocar cada material tal cual, no hay problema, ustedes lo colocan ahí como les parezca más fácil. Nosotros quisimos, no sé, en el Excel, en este Excel, nosotros calculábamos los presupuestos de los protocolos de bioseguridad de cada cosa según las hojas. Eso significa, bueno, espérame. Esto, acá recuerdan que yo les había dicho en la clase que pueden colocar comienzo por rateo fin. Comienzo es como los tiempos en los que se realizan los pagos, pero pues nosotros no vamos a pagarles antes de que trabajen ni cuando ya haya finalizado absolutamente toda la hora. Vamos a hacerlo progresivamente, digámoslo así. Entonces, por eso todos los materiales y todo lo van a dejar en este. ¿Listo? Bueno. Como iba diciéndoles, ustedes tendrán que completar este formato que es el valor unitario por cada actividad. Entonces, para protocolo de seguridad tendríamos, bueno, nuestra idea, pero creo que ustedes deben plantear ese también. Entonces, vámonos para localización y replanteo. En esta colocamos pues las unidades, la identificación, la descripción viene siendo del equipo, cuánto sale la tarifa por hora o cómo el rendimiento para sacar nuestro valor unitario por equipo, por material y si necesita transporte, por ejemplo, para hacer concretos o arena, sí, no sé, la colocación de las mallas tienen que, bueno, necesitan su transporte, si no viene incluido y demás. Acá también la mano de obra, de cuánto se les va a pagar a cada uno y el costo total directo de la actividad. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Completar este Excel, digamos, de semanal de progreso para hacer la curva S. Entonces, ¿qué es la curva S? Es un proyecto, bueno, es una representación del avance real respecto a lo planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. Entonces, nuestra curva va a estar identificada por qué? Por tiempo versus el costo acumulado, ¿sí? Entonces, para la primera semana, digamos, acá lo voy a alejar un poco, para la primera semana yo digo que gasto menos de cierta cantidad. Para la segunda, mi acumulado va a ir y necesito tener este tipo de relación, ¿sí? Como una curva suave. Ustedes podrán notar acá, esto no es un ejemplo de lo que puedan hacer, esto es un ejemplo claro de cómo no debe quedar esas curvas S. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros esto fue lo primero que nos salió, así que mi primer consejo de esta clase es no dejen esta curva S para faltando, no sé, 3 días para la entrega, porque corregir estos errores fue un dolor de cabeza. Les demuestro. Acá hicimos nuestro primer intento. Nuestra primera curva salió terrible. ¿Qué era el error? La diferencia entre la primera semana, la segunda y la tercera. Acá a la primera semana se gastaron 20 millones, a la segunda 50. Aquí hizo una diferencia de 30 millones. Pero a la tercera, que vemos que sigue subiendo, nos gastamos de diferencia 28 millones. Listo, 30, 28, hay una relación.
¿Qué pasó aquí? En nuestra cuarta semana subió a 140 millones cuando estábamos en 78, son casi 70, casi el doble subió. ¿Qué sucede? Pues tenemos ahí, íbamos 30, 29, y acá que suba tanto, pues es un problema. Acá, ¿qué pasó? Subió solo 10. Entonces el error viene siendo en estas 3 semanas. Ahí uno dice, ah, bueno, pero ¿cómo corrijo eso? Este tema se basa en el avance del proyecto. Con la columna de CPTP vamos a realizar qué actividad, cuánto nos cuestan nuestras actividades para ciertas fechas de realización, ¿sí? Entonces, que la primera semana se realizó hasta esta semana, hasta esta actividad. Por tanto, nos dio pues el valor que vimos. Que la segunda ya agregó estas, que la tercera agregó estas y por acá abajo, o sea, ustedes van a ver que según sus, miren, por ejemplo, aquí nos salió que todo este paquete, esta parte de paquete se hacía en la segunda. Esto nos sirve para controlar pues el avance del proyecto respecto al costo, ¿no? No queremos como que pues, en una semana tengamos que sacar de una vez 70 millones de pesos porque eso pues se va a ver un hueco grandísimo. Así que eso es lo que nos representa la curva S, que tenemos que mover actividades de una semana a otra para que nuestra curva dé lo que necesitamos, que realmente es esta forma. Volver esto, ¿cómo? Moviendo actividades de una semana para otra. Por ejemplo, si yo tengo acá muy poco avance o muy poco costo, quiere decir que de esta semana puedo atrasarlas, moverlas de la cuarta semana a la quinta para que aquí yo no necesite 70, sino digamos 50 millones y acá de 10 se suba a 30 millones, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Así que, bueno, como para que vean que no es mentira, aquí fue otro intento, este fue otro intento, por más que movíamos las actividades, hasta pusimos en amarillo las que veíamos como que iban avanzando para ver qué era lo que podíamos mover, si es que se podía mover. Aquí al final estábamos como, bueno, hubiésemos dicho como esta nos da, esta no tiene tanto movimiento y demás, pero al final nos quedó calculado como esta curva del ejemplo del profesor. Esto era más o menos lo que se busca, que al inicio se hagan pocos aportes, ya en la mitad de la obra se hagan los aportes necesarios y al final sea otra vez unos aportes pues razonablemente bajos, ¿sí? Lo importante es que en la mitad de la obra sea cuando gasten como más, pero de esta manera, linealmente, no picos de gastos, ¿ok? Entonces, ya conociendo eso, ya entendiendo pues que tenemos estos Exceles para tener los equipos, los materiales, la mano de obra, se asignaban a cada valor unitario y con ello íbamos a sacar esta hoja de presupuesto. Con nuestra hoja de presupuesto nosotros pusimos fue general, lo que vieron. Ustedes pudieron haber puesto materiales cada uno, o equipos cada uno, mano de obra cada una. Bueno, la mano de obra sí, se coloca aparte, ¿no? Pero nosotros decidimos no ponerla, si se dan cuenta en nuestro trabajo, la mano de obra nosotros no le pusimos el costo. Si ustedes lo deciden hacer así, materiales, equipos y mano de obra por aparte, deben colocar el costo del general, del ayudante, de cada material, de cada equipo y demás. Sí, esto es solo como un consejo, pues es más rápido, ya tienes los cambios. Entonces, importante, que por favor hagan una copia de este, o sea, cuando ya tengan listo todo esto que les estoy diciendo, ya tengan asignados los recursos, ya tengan sus precesoras, ya absolutamente todo, van a dar archivo, guardar como, van a irse a la carpeta que ustedes asignan sus documentos. Y vamos acá. Vamos a darle, pues yo ya había hecho un ejemplo, este va a ser mi ejemplo 1, que es el de la clase. ¿Por qué? Porque como vieron, si la curva S no llega a estar correcta, después de correr, lo que vamos a hacer va a ser, o sea, no les va a cambiar las cosas. Así que de esta forma ustedes pueden verificar si les queda bien, de una vez guardan con el nombre que el profesor les asigna a su trabajo y ya. Pero si no, pues no vamos a arriesgarnos a tener que hacer todo, o porque ustedes saben que la función acá de retroceder o cambiar no va a funcionar. Entonces,
Primero voy a eliminar esta columna para, pues, ahora la voy a ocultar para hacerlo. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer la línea base. ¿Qué es nuestra línea base? Vamos aquí a proyecto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No? Vamos al proyecto, vamos a establecer línea base. En establecer línea base, le damos clic y aquí dice establecer línea base. Sí, vamos a hacer esa. Ustedes pueden escoger de 1 a 10, pero no, pues a mí me gusta línea base y sale la fecha en la que la hicimos, así lo reconozco. Para el proyecto completo. Tareas seleccionadas no, porque pues, lo necesitamos es absolutamente todo. Si de pronto el profesor le llega a pedir es como, no sé, pues no creo que lo haga, pero como en este paquete de trabajo, cuánto es el avance y demás, aunque pues para eso el Excel, ¿no? Vamos a darle ahora a agregar nueva columna. En agregar nueva columna, ustedes saben que ya tiene unas predeterminadas, entonces vamos a escribir CPTP. ¿Listo? Ahí ya salió. ¿Qué sucedió? Me salió el costo de cada entregable, por ejemplo, el de estructuras, ¿el de qué? El de acabados, arquitectura, y sí, cada uno tiene como su valor. ¿Qué sucede? Pues que yo ahora quiero saber es, para completar mi curva S, semanalmente mi proyecto cuánto me va a costar, cuánto va a avanzar. Entonces nos vamos a ir a información del proyecto. Bueno, esperen un momento. Para información del proyecto, vamos a dar el proyecto empezó el martes 13 de octubre del 2020. Y pues obviamente ya para esta fecha, que es hoy, la hora se supone que debería estar terminada. Entonces vamos a retroceder y vamos a irnos a la fecha de inicio. La fecha de inicio es martes 13. Entonces, ¿qué pasa si la coloco ese día? Solo las actividades que empezaron ese día van a ser las que estén contándose. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar a tener el dinero después de terminar las actividades. Yo necesito contar con ello cuando las inicio. Listo, acá dice, bueno, que 12 millones 220. Ahora, vámonos una semana siguiente. Vámonos para el 20 de octubre del año pasado. Aquí ya cambia, ¿sí? En esto, ¿qué sucede? Vamos a ir con el avance del proyecto. Van a ver que las del martes 13 siguen estando y las nuevas que llegamos hasta qué fecha, el 20. Entonces, toda actividad que sea hasta el 20 va a quedar ahí. Por ejemplo, esta actividad es ya del 26. Esta ya no se puede. ¿Qué podemos hacer? Verificar si está, si por abajo se encuentra otra actividad, por ejemplo esta. Estas son cosas pues que uno no iba a notar fácilmente si no es por el programa. Aquí esta actividad ya es la 94 y hasta acá abajo fue que tenemos otra. Bueno, disculpen muchachos, ¿en dónde quedaron? Bueno, volveré a compartir. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Volveré a compartir pantalla. Listo. Entonces, lo que les iba diciendo era, bueno, por semana nosotros podemos ver el avance del proyecto. Entonces, ya vimos que en la primera semana, que es cuando iniciamos, tenemos ciertas actividades. En la segunda, que vendría siendo esta del 20, también podemos ver que, por ejemplo, según nuestro diagrama y las predecesoras que pusimos, esta actividad va a estar empezando la segunda semana. No, la primera, esta es del martes. Esa también inicia la primera semana. Y así, si ustedes llegan a, digamos, a ver que su curva S les da de esta forma, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Modificar las predecesoras, volver a generar una línea base
y con la línea base rehacer el formato para contar las actividades. Entonces, ¿qué harían? Pues ustedes van y, por ejemplo, acá yo puse, bueno, el 20 de octubre del 2020. Copien cada actividad. ¿Qué sucede? En el project si les va a contar, o sea, si ustedes copian y pegan, si van a sumar estas. ¿Qué hicimos nosotros? Pues eliminamos esos valores, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en todas estas de excavación de entregables, pues no pusimos, borramos los valores, porque eso pues va a generar una super alza ahí en el valor final. ¿Qué consejo les daría yo aparte? El de dar bueno, tener los valores y si se dan cuenta acá generar las diferencias. Entonces pues ustedes así pueden ver. Lo ideal es de esta forma, o sea, bueno, yo empecé con 19 millones, subí 22, ok, no hay tanto cambio, 28, tampoco hay tanto, 25, 26, acá 15, pero esta es la semana 6. ¿Qué sucede si es mi semana 6? Pues ya más o menos a ese punto el proyecto ha avanzado bastante. Aquí nosotros pusimos como quincenal porque pues era una opción ya, o sea, ya su última herramienta es que hagan esta curva S quincenal. ¿Qué pasa? Quincenal pues obviamente se va a ver normalito porque acá vamos avanzando linealmente, entonces si acá se genera un gran aporte y la semana siguiente no tanto, pues eso se va a cubrir, pero el profesor pues les va a pedir hacerlo semanal, porque de esta forma pues es más exacto. Entonces, sí, bueno, la semana 6. En la semana 6 se dan cuenta que aquí ya viene no tan, o sea, lineal como venía de esta forma, sino como haciendo una especie de curva. Esa es la forma que buscamos, hacerla de manera que una S. Obviamente, pues, o sea, sería preferible si el proyecto nos diera este tipo de curva S, así como súper notorio, pero pues a nosotros no nos dio de esa manera, ya lo habíamos corregido un montón de veces y esto fue lo máximo que logramos. Hicimos un gran aporte en la primera semana, sí, sí es cierto, fue demasiado alto. En la segunda ya pues se tenía en consideración porque es que lo que hay de avance es eso, o sea, de 19, o sea, el aporte de 19 a 22 millones en diferencia, porque estas son las diferencias, si se dan cuenta. No es como que, o sea, y esto viene siendo el acumulado por semana. ¿Por qué? Porque no es como que, bueno, ya hicimos estas actividades, entonces vamos a borrar estas y a dejar las nuevas. No, es una escala acumulativa. ¿Listo? Al final les tiene que dar pues el valor total de lo que tenían pensado para el aporte del proyecto, porque este va a ser nuestro valor final. Algo que les quería mostrar de esta presentación, esta fue un ejemplo que nos hizo el profesor el semestre pasado, son diferentes curvas S y qué significarían. Si ustedes ya saben que nuestra curva S es tiempo versus aporte y nos pasara cualquiera de estos ejemplos, por ejemplo, como la roja, esta roja. Si en este momento vemos que tenemos pocos aportes las primeras semanas, pero de la nada nos hace esto, así casi súper lineal, no está correcto porque eso quiere decir que pasamos en muy poco tiempo a hacer un aporte inmenso, ¿sí? Acá, en esta curva verde como clara de acá de este lado, ¿qué sucede? Lo que ella nos dice, si nosotros calculamos esta azul, que es la del proyecto como tal, y dijimos que terminábamos para la semana 4 en este rango de dinero, y acá en esta semana ya terminamos el proyecto y realmente terminamos aquí. ¿Qué significa? Pues que realmente se hizo un ahorro, que de pronto o se economizaron en materiales mientras estaba en obra, que no debería pasar, uno debe cotizar como los buenos, pero tampoco tan en exceso. ¿Qué otra cosa pudo pasar? Que no
que no se haya concluido toda la obra también, que se haya, la semana 4 realmente no haya sido absolutamente todo, porque pues siempre si se dan cuenta son como que 20 millones, 30 millones de diferencia entre el punto que habíamos calculado y el punto en el que supuestamente terminó. Y así, o sea, hay muchas opciones, prácticamente esa fue la que nos dio a nosotros y nos dio para el tiempo más establecido, pero acá, ¿qué sucede? Que los aportes van siendo como, o sea, no tan suaves al inicio, sino que de una vez empiezan aportes largos y acá lo importante fue que no se vayan a pasar, o sea, si lo hacen a este punto, si les llega a suceder lo de esta curva verde de aquí, ¿qué sucede? Que eso fue un exceso de sobrecostos. Acá tenemos como 20, 30 millones de sobrecostos. En esta nos ahorramos, en esta verde nos ahorramos y en esta verde nos excedimos. No cotizamos bien, se perdieron por ahí gastos, entonces que entran en el contrato, el proyecto y demás. Y son igual cosas que de pronto el contratista o el patrocinador no quiera continuar, porque ¿quién va a querer gastar 30 millones más de los establecidos? Igual hay muchas formas de explicarlo, pero esto es una forma de ver que linealmente el proyecto está bien o mal, o le falta algo, le sobra algo, ¿qué está pasando? Entonces, con la línea, la curva S vas revisando, y si en dado caso ves que no sé, algún caso extraño llega a esta, que habías cotizado que, digámosle por acá, 10 millones y de la nada tienes que aportar más de como 70 millones, pues 60 millones no se sacan de un día para otro, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Son controles. Bueno, eso sería por este tema. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Ok, algo que esperen antes de que se vaya. Yo establecí mi línea base. Le di establecer, la línea base, si ven acá está guardada con la fecha de hoy y demás. Pero algo que se me olvidó decirles, por supuesto, pues en formato, la línea base va a ser esta. Esta va a ser nuestra línea base, sino que ya lo había puesto, entonces de pronto se me doblan. ¿Cómo lo comprobamos? Si se dan cuenta, yo no la tenía seleccionada. Ahí, la selecciono. Y ahora sí me voy a mi proyecto, información y hago lo mismo. Como ya estaba establecida, pues ok, no hay tanto problema a, por ejemplo, cambiarla. Aquí, ya ven, me dan 12 millones, al principio me estaban dando 20, 22, como que eran. Ahora la segunda semana, la semana del día 20, ahora son 20. La siguiente, esa es otra forma de comprobarlo, que me faltó establecerla, porque al principio me van a salir siempre el mismo valor, aquí 43. Entonces empezamos 12, 20, 43. ¿Listo? Pues bueno, muchachos, eso era todo por la clase de hoy. Era rápida, sencilla. Espero les haya servido. Si tienen problemas, pues o preguntas, algo fui muy rápido o algo, me dicen y vuelvo y explico. Nubia, ahí en la parte donde aparecen los valores, o sea, yo creo la casilla, le pongo el título de CPTP, pero por ejemplo el valor por actividad del ingreso yo a mano, sí. Ok, mira, este valor o sea, en la hoja de recursos, si te das cuenta, digamos, en localización y replanteo, yo tengo que 4.336.000 para mi actividad que había puesto. Entonces, en el diagrama, yo me voy a recursos asignados. Entonces, esa es la línea 5. En recursos asignados, yo voy a ver que tengo localización y replanteo por ese valor. Menos mal me hiciste esta pregunta, porque cuando ustedes hacen estos cambios, o sea, por ejemplo, de que, ay, no, es que coticé, no sé, la encerramiento, coticé la tela demasiado o la lona demasiado cara y la encontré más barata y de buena calidad,
Entonces voy a cambiar ese precio porque me está dando una curva S excesiva para las dos primeras semanas. Cuando ya tienes la línea base y ya tienes los recursos asignados, una forma de comprobar es que aquí, en esta, sí se cambia el precio. ¿Por qué? Porque en la hoja de recursos puedes decir, ah, bueno, sí, ahí ya me dijo que tengo mis 4.300.000 y realmente eran 2 millones, por decir un ejemplo. Pero si tú vas a la hoja del diagrama y en los recursos asignados realmente no te sale ese valor, sino te sigue saliendo el anterior, ¿qué quiere decir? Que el programa no lo ha actualizado. Entonces, que si haces la línea base cuando el programa no se ha actualizado, pues va a haber un problema. Entonces, por eso les digo, hagan copias, porque es que sobre las copias se puede trabajar pues mejor. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar la cantidad de copias que hicimos para nuestro trabajo. Entonces, miren, todos estos hicimos seis copias del project por los cambios que tuvimos que hacerles a las curvas. Y esos 6 fueron los que quedaron en mi computador, porque también faltan los de mis compañeros, porque nos pusimos a ver cada uno qué podíamos mover, qué no, para ver también qué problema tuvimos. Entonces, consejo, pues que revisen acá en la hoja de recursos, que estén los valores que ustedes pusieron, que estén los ayudantes y demás. Por eso es que, o sea, con la hoja de recursos ya asignada, es que automáticamente esta columna les va a salir cuánto es el precio total al día en el que van y demás. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Nubia, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Pero, Nubia, pero por ejemplo, en el caso que usted dice que de pronto los precios no se actualizan, entonces, ¿qué debemos? ¿Cerramos columnas y abrimos? Sí. Ah, ok. Sí, o le dan, o sea, yo a veces le daba aquí en actualizar proyecto, o sea, es una herramienta bastante, bueno, no sé si este curso, no sé por qué se bajó, no dejo ver. Ok, bueno, voy a hacer otra vez el procedimiento, voy a cerrar este y lo vuelvo y lo hago para que nos quede bien claro por lo que me equivoqué. Pero antes de terminar esto, acá en actualizar proyectos, en proyecto, actualizar proyecto, voy hasta la fecha bueno, o sea, como ya estoy haciéndolos por semana, ahí va. ¿Por qué? Por lo que no había establecido mi línea base. Entonces, bueno, voy a cerrar este, sí, voy a dejarlo. Entonces, me voy a mi clase nueva. Este ejemplo sin correr, si ven, por estas razones que ya a mí me gusta tener esas copias. Entonces, acá, archivo, guardar como, bueno, en la carpeta que ustedes deseen. Y acá lo voy a guardar como ejemplo 2. Listo. Volví a tener todo antes de haber puesto mi línea base, antes del CPTP. Esta probablemente no les salga, pero a mí me sale porque yo ya tenía en el sin correr esa columna. Entonces, ¿qué son los pasos? Vamos a hacer proyecto, establecer línea base. Esta la vamos a colocar con proyecto completo y le vamos a dar a aceptar. Listo, ahí ya está el programa internamente diciendo listo, lo tiene. Pero algo que no les había dicho ahora, formato, línea base y la línea base que guardamos hoy. Entonces, listo, ahora sí la asignamos a nuestro proyecto, nuestra línea base. Entonces acá en agregar nueva columna voy a colocar CPTP. ¿Listo? Y con ese ya tengo todo el valor de mi proyecto, como pueden ver. ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues esta es la de gestión. La gerencia de proyectos del profesor, pues nosotros el semestre pasado no teníamos que cotizarla. ¿Qué es este cero? ¿Por qué si está todo el proyecto es este cero? Porque los hitos no tienen costo, recuerden, esos son ¿qué? Pues ayudas para nosotros para completar el proyecto, ¿no? Otra cosa,
cuando ustedes hagan ese copiar y pegar en el Excel y demás, todos los hitos van a salir y van a salir con el precio cero y demás, pues nosotros, o sea, ya al final los quitábamos, ¿sí? Solo dejábamos nuestras actividades y demás. Pero pues si tienen que cambiarlo, o sea, hasta ya cuando estén seguros, ahí sí borren, borren eso. No, no al principio, no como que, ay, es que se ve feo, voy a arreglarlo, no, cuando ya lo tengan bien, porque al final el cabo, si no van a tener que volver a empezar a copiar, pegar, eliminar, copiar, pegar, eliminar, ¿sí? Aunque esperemos que a ustedes no les pase lo que a nosotros. Ahora, en información de proyecto, empezaba el martes 13 de octubre, vámonos para esa fecha, martes 13 de octubre de nuestro proyecto con el calendario. Acá, creo que Juliana me estaba preguntando, aquí también pueden comprobar que el calendario sí es el que ustedes asignaron. Puede que en el archivo no esté, o sea, en la otra parte no esté asignado, pero aquí en información del proyecto sí debería estar. ¿Listo? Entonces, vamos a darle a aceptar y ahora sí, 12 millones. Aquí le voy a dar 20. Entonces, ¿cuántos? 20 millones. Y así, eso es lo que van copiando. Para la semana del 20, ustedes copian y pegan lo que les costó el 20. O sea, si acá se dan cuenta, es los 20 millones y algo. Por acá está la otra actividad que esta semana se realiza esto. Entonces, así van comprobando que esta es la sumatoria. ¿Por qué acá me hace la sumatoria? Porque es el nombre de mi proyecto, recuerden. El nombre de mi proyecto y pues está de forma automática. Pues acá yo lo estoy programando, o sea, bueno, se me programó manualmente, pero recuerden que ese fue otro consejo que les di. Siempre tengan que las nuevas tareas son programadas automáticamente para que estas cosas, pues ustedes ya las tengan. ¿Listo? ¿Qué más? Un consejo, si quieren pueden agregar una columna llamada EDT para que no les salga el numerito ahí en el nombre, sino acá al lado. Ustedes pueden ocultar esta columna o la pueden dejar así y ya, ¿sí? Pues es por comodidad, no es como que esto haga la gran diferencia, porque de todas formas esto, si llego a colocarle en vista, ¿cómo era? Acá, en formato, número de esquema. Ahí va a salir el mismo Nubia, número. Dime. Nubia, una pregunta. ¿Cómo hiciste para que inicio de proyecto no tenga ningún ítem, ni uno? Bueno, se hacía como retroceder. Si ustedes acá tienen la información, como alguna regla, por ejemplo, yo cuando les expliqué esto, sin querer había asignado un calendario a esta o le había modificado la fecha. Entonces, pues mi actividad decía que no la podía correr ahí y listo. Eso fue lo que sucedió, pero no le podía quitar. Pero acá, miren, ¿sí ven? Ya toqué calendario y con esto fue suficiente para que se estableciera este calendario. Entonces, ¿cómo lo quito? Como fue que ese es el problema, o sea, a veces me deja quitarlo y otras veces no. Entonces, Sí, es que cuando yo lo agrego me aparece como un 1.1. Entonces ya preliminares me aparece como 1.2. sí, si tienes acá, por ejemplo, aquí No. que me sale este mini calendario, no te va a dejar correrlo. Si no tienes ningún problema, entonces se puede deshacer. Y, por ejemplo, a ver, vamos a la clase 7, creo que fue la que les expliqué eso. Acá en ruta crítica. Vamos a esta ruta crítica del proyecto de nosotros. Aquí, bueno, tengo mi proyecto, entonces voy a darle formato y el número de esquema. Entonces voy a correrlo. Voy a eliminarle la... ahora otra vez. No se deja. Yo lo intenté y no se deja. Es que a veces no se deja, pero creo que eso fue en la clase... llega a un punto hasta que no deja de devolverlo. Dale, igual yo lo intento y cualquier cosa yo te escribo por interno, tranquilo. Sí, igual esto, ahorita reviso el video de la clase como 3 o 4, que fue en el que, en la 3 creo que fue en la que me equivoqué, me pasó eso, y en la 4 creo que supe resolverlo de nuevo. Pero es que a veces... Dale, tranquila. Entonces yo reviso el video y también te Tranquila, yo... aviso.
Vale, gracias. Bueno, ay, cerré todo. Bueno, entonces vamos, bueno, pues ya ejemplo 2. Creo que no lo guardé. No, ¿para qué? Vamos a ver. Yo no voy a lavar nada. ¿Dónde vas a lavar? Entonces, este ejemplo 2, bueno, voy a dejarla ahí. Proyecto, establecer línea base. Aquí pueden comprobar, no está la que creamos ahorita, entonces ahora sí, formato, línea base. Y listo. Igual recuerden asignarla, porque es que si la creamos y no la asignamos, pues sucede lo que me estaba pasando. Bueno, en chat. Y ya eso sería todo por hoy, muchachos. O sea, espero, pues si tienen alguna duda de esto o no les está saliendo, espero poder aconsejarlos. Nosotros a veces veíamos que el punto estaba acá en la semana 4 y está en la semana 5 y estábamos repartiendo para la semana 4 y para la semana 6, pero lo mejor era como estas atrasarlas, y acá también se atrasaron unas poquitas, entonces con eso se arregló la curva. Bueno, espero les haya quedado claro y les colaboré con su proyecto. Recuerden no dejarlo para el final, no vayan a dejar esa curva así. O sea, es sencillo porque son 4 botones que se tocan y listo, ya salió, solo copiar y pegar. Pero es que si hay errores, es mejor tener tiempito para modificarlo. Y bueno, dime. Pregunta. Dime. Pues lo que puede como analizar es que hay que tratar de que en cada paquete de trabajo se distribuyan como bien las actividades para que no se sean más en unas que... No se sean más sino las que ¿qué? En unas que no... Espera, no sé, es que se me escucha cortado, no sé si sea yo. ¿Me escuchan bien? No, a todo, creo que a mí también. Tú la escuchas cortada también. Ok. ¿Me oye? No, casi. No. Entonces debo ser yo. Bueno, pues como creo que más o menos te iba entendiendo, pues sí, lo importante es hacer una buena distribución de mis actividades. O sea, no es tampoco decir como, ok, de la semana 5 a la semana 6 voy a terminar la mitad de la obra. Porque pues, o sea, ahí se generan muchos gastos y lo importante es como hacerlo lineal. Tampoco es como, no, pues yo me voy a durar como 14 semanas haciendo una garita, porque no es la gracia es como todo repartido y de esa forma que la curva S al inicio queden con pocos aportes, en la mitad sean los mayores aportes, pero tampoco de forma exagerada, sino progresiva, y al final sí hacer aportes mínimos. Recuerden que al final nosotros ya tenemos es como la parte de acabados, como la pintura, como los muebles, ¿sí? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? De los presupuestos es importante ver más o menos ustedes pensando así como qué puede costar más y qué tan lógico suena. Por ejemplo, las excavaciones son costosas, pero si yo digo, no, a mí la estructura, no sé, las redes hidráulicas me cuestan más que la parte estructural, pues ustedes ahí dicen como, no, ok, acá hay un error. Sí, o sea, lo bueno de este paquete como tal es que hay muchas formas como de comprobar que algo está pasando. A nosotros, ¿qué nos sucedía? Que las estructuras horizontales nos estaba costando más que las verticales. Y pues no tiene sentido que va a ser una rampa de unos cuantos metros cuadrados me saliera mucho más costoso que hacer pues toda la remodelación de la garita y demás, con los tiempos y el número de trabajadores que teníamos. Entonces, creo que ahorita el entregable del tiempo es el que no tiene forma de comprobar si está bien o no. Cuando lleguen al de costos, ahí sí pueden comprobar si estuvo bien o no con la curva S. Por lo que les digo, porque para modificar la curva S
se puede modificar tanto los recursos que ustedes usaron, los costos, como los tiempos en los que realizan las actividades, aplazarlas, adelantarlas no creo que se puedan hacer, porque si se pueden adelantar es porque pues, las tenían mal, que la gracia es como no perder tiempo. Pero si se dan cuenta que tenían era que adelantarlas, pues mejor, ¿sí? Ahí de una vez se van corrigiendo. Bueno, ¿alguna otra duda? Volví a enviar la asistencia en el chat para los que faltaban o algo. Si alguien no la había visto o se le había olvidado, recuerden. Y ya, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir y por asistir a todas las clases. Como saben, cualquier dudita por el chat. Ya somos libres los viernes. Ya no vamos a tener esta ahorita. Entonces, que les vaya bien. Muchas gracias.